Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que han podido llegar a atravesar la ciudad, llegar hasta aquí siempre es un esfuerzo y que siempre se paga con el gran regalo de estar aquí. Para nosotros es un verdadero, pues un placer, un honor, un gusto, una fiesta celebrar a Rafael López Castro aquí en el Colegio de San Ildefonso. Rafael nos ha acompañado a todos en algún momento de nuestra vida. Hemos tenido un libro entre nuestras manos que él diseñó, hemos tenido una revista que él diseñó, hemos llegado a una actividad, a una exposición, a un evento, gracias a un cartel que él diseñó. Hemos incluso militado o tenido ganas de cambiar al mundo gracias a los carteles que él diseñó. Es decir, está en el centro de nuestra vida y como pasa con los diseñadores a veces, con una enorme humildad, porque a veces es justamente a quien desconocemos, sabemos el autor del libro, reconocemos al personaje en el cartel, vamos a ver la exposición de tal artista, pero aquel que nos convoca, que nos va acompañando en todo este proceso, a veces es casi una presencia anónima o desconocida. Sin embargo, nuestra cultura, nuestra manera de entender muchas de las cosas que nos importan, que nos han marcado hace muchos años, tienen que ver con el trabajo de este artista del diseño, un artista que tiene que ver con este otro también gran presencia en el Colegio de San Ildefonso, que es Vicente Rojo, que acaba de morir desgraciadamente y cuya última obra está aquí en el patio de Pasante, esta escultura Piedra de Sol en homenaje a Octavio Paz, y que es de esa misma tradición, que pertenece a esa misma tribu de diseñadores que le han dado un carácter muy especial a la cultura de nuestro país. Nos da mucho gusto recibirlos también en el Colegio San Ildefonso en estos días, en este año, en que estamos celebrando, conmemorando, reflexionando sobre los 100 años del muralismo, y recibirlos aquí en este mural que se llama La Creación, de Diego Rivera, que está cumpliendo 100 años. Es un excelente marco, un alma tutelar que nos acompaña hoy con estas grandes metáforas de las bellas artes, de las virtudes cardinales y las virtudes teologales que nos acompañan también como deidades que presiden hoy esta charla. Hoy nos acompaña la maestra Alejandra Moreno Toscano, que está en su casa porque ella es de la Escuela Nacional Preparatoria y estudió en esta su escuela, así que es un placer tenerte aquí, Alejandra, en tu preparatoria nacional, tu Escuela Nacional Preparatoria. Nos acompaña una de las mentes más lúcidas, críticas y divertidas, inteligentes de nuestra cultura, que es el escritor Juan Villoro. Juan, bienvenido. Nos acompaña otro de los colegas de Rafael López Castro en esta tarea de darle forma a la comunicación a través del diseño gráfico, que es nuestro amigo Germán Montalvo. Es un gusto tenerte, Germán, aquí. Y quiero destacar la presencia de Santiago Robles, que junto con Germán, Santiago, bienvenido, han impulsado este proyecto editorial, han hecho posible que hoy nos reunamos y a quienes les debemos este libro extraordinario que hoy se presenta. Agradezco la presencia de Raimundo Castro Arrona, que es el director general de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo también a Teresa Vicencio, no sé si ya llegó o estaba por llegar, pero
También es un honor, es un gusto siempre colaborar con Teresa. Así que están en su casa. Le voy a ceder la palabra al editor, a Santiago Robles, para que conduzca esta sesión. Sean todas y todos bienvenidos y buenas noches. Bueno, pues, salud y revolución social, como se decía antes. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este libro. Quiero agradecer antes que nada al Colegio Nacional y al Colegio de San Ildefonso por permitir que esta presentación se pudiera llevar a cabo. Es un gran gusto y viene de tiempo atrás todo el trabajo que se ha tenido que realizar para que estuviéramos aquí reunidos el día de hoy. Entonces estamos muy contentos. Es una gran celebración para el maestro Rafael López Castro, con mucho cariño, pero también es una gran celebración para nuestra profesión, que tiene que ver con la imagen, con lo visual, con el diseño y con la comunicación. Bueno, yo siempre digo que aprendí a iluminar con colores, pero eso digo yo, no sé si realmente aprendí con los libros del maestro Rafael, en particular con esta serie que vemos aquí abajo, que es de la editorial Ermitaño, que fundó el maestro junto con el escritor Felipe Garrido, y son collages, son creaciones del maestro que después los niños de aquella época dibujábamos, aprendíamos y nos divertíamos mucho. Entonces, pues imagínense el gusto que me da de haber aprendido a dibujar con estos libros y muchos años después poder estar aquí en compañía de todas estas personalidades, de estos grandes amigos a quienes estimo tanto, presentando esta publicación. Y también el gusto de estar en este espacio, como comentó el coordinador del colegio, pues arropados por este hermoso mural, que es uno de los inicios, es una semilla del movimiento muralista en México. Desde mi punto de vista, después del arte prehispánico, aunque en esa época no se consideraba arte como lo consideramos actualmente, pues después del arte prehispánico, el muralismo es una de las mayores aportaciones que le ha hecho nuestro país a la cultura universal. Y fue precisamente aquí donde Diego Rivera pintó su primer mural, regresando de Europa, por invitación de Vasconcelos. Y bueno, esto viene a cuenta porque precisamente unos años después, Diego Rivera, junto con Fermín Revueltas y junto con Siqueiros, fundarían el órgano de comunicación del Partido Comunista Mexicano. Es un periódico que se llamó El Machete. Muchos años después, el maestro Rafael retomaría esta iniciativa de los muralistas en una nueva etapa, convertida en forma de revista, y diseñaría El Machete durante muchos años con un diseño y unas portadas verdaderamente emblemáticas. ¿De dónde surge esta voluntad del maestro Rafael por acercarse a las causas sociales, a los movimientos, a la lucha política, y siempre diseñando con este claro perfil cultural? Bueno, pues yo me atrevería a decir, y creo que esto es muy claro, que una de estas iniciativas tiene su origen en parte en el exilio español. Los compañeros del bando republicano que fueron recibidos en nuestro país, que fueron acogidos aquí por el presidente Lázaro Cárdenas y por toda la población, pues trajeron una serie de ideas novedosas que entraron en contacto con nuestras tradiciones, con nuestra forma de ver el mundo,
y de ahí se gestaron formas culturales novedosas, vanguardistas, y que nutrieron de una forma muy amplia a la cultura de nuestro país. Entre las personalidades que vinieron, podemos destacar una de ellas, varias, pero una de ellas fue Miguel Prieto, luchador social también, pintor, pintaba unos paisajes muy bellos. Yo tuve la oportunidad de ver un mural que está en el observatorio de Tonantzintla, un observatorio de la UNAM. Me parece que en ese mural lo ayudó uno de sus aprendices, o el aprendiz principal que tuvo Miguel Prieto, pero también fue tipógrafo y también fue diseñador, aunque en esa época no se denominara como tal. Miguel Prieto diseñó libros tan emblemáticos como El Canto General de Pablo Neruda, con estas bodonis, letras capitulares rojas preciosas que se volvieron referente para todos los diseñadores, y diseñaba también muchos materiales de comunicación para el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta personalidad, este diseñador, tuvo como aprendiz a Vicente Rojo, una persona que todas y todos conocemos, muy querido, considerado por muchos también, digamos, como el iniciador del diseño contemporáneo en México. Él fundó literalmente una universidad, una escuela, fuera de la academia. Estamos hablando de los años 60, no existía la carrera de diseño en las universidades. Eso aparecería o se comenzaría a desarrollar en nuestro contexto a partir de las Olimpiadas, pero en aquel momento, en Imprenta Madero, Vicente Rojo pues creó a generaciones de diseñadoras y de diseñadores destacados y que manejaban y conocían muy bien su oficio. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Azul Morris, Peggy Espinosa, Gabriela Rodríguez, Pablo Rulfo, el maestro Germán Montalvo, que nos acompaña aquí, y muchos diseñadores más. Bien, pues es este el contexto en el cual el maestro López Castro entra a trabajar a Imprenta Madero, y él ya conocía el trabajo de Vicente Rojo. Era nada más para checar si no se me estaban durmiendo, perdón, para ver si estaban despiertos. Bueno, y entonces el maestro López Castro pasa a ser parte de esta genealogía de diseñadores y de artistas con esta voluntad de acercarse a las causas justas del pueblo, pero también con una voluntad por aprender plenamente el oficio. Recordemos que en esa época no existía la computadora, la autoedición, no había escáner, no había fotografía digital y no había nada de las magias y maravillas que ahora menciona el maestro que se pueden hacer a través de la computadora. Entonces había que tener un oficio, había que saber calcular la tipografía, había que saber hacer y preparar los originales mecánicos, había que imaginarse cómo un original a escala después se iba a reproducir y se iba a ver ya con la implementación de color, con las técnicas de impresión, y cómo iba a lucir este material en el espacio público. Y creo que esta es una característica muy importante del trabajo de Rafael, que inclusive, es decir, que tiene tanta calidad su trabajo que inclusive en la época actual, con el uso de la computadora, sus diseños, muchos de sus diseños resultan francamente insuperables por la calidad en la composición, por el uso del color, por las metáforas que genera, por el manejo de la tipografía, pero sobre todo por el cariño y el amor que tiene el maestro López Castro a su país, a su gente, como él diría, a la indiada, a los que nos tenemos que chingar trabajando, a los que tenemos sentido del humor. Esos son los que me caen bien, dice el maestro, y esta voluntad y este perfil se puede ver reflejado claramente en su trabajo. Bien, el libro lo conocí, su primera versión, el maestro Germán me va a corregir, pero yo creo que por lo menos desde hace 20 años que existe la iniciativa
de realizar esta edición. Yo vi una primera versión que el maestro Rafael estaba haciendo en su estudio, claro, siempre a mano, con fotocopias, con sus páginas desplegadas, y estaba buscando cómo componer las imágenes y el texto. Y desde entonces me maravilló, y desde entonces un grupo amplio, no solo los que estamos aquí en esta mesa, sino un grupo amplio de personas, de diseñadores, de amigos que queremos mucho a Rafael, colaboramos por convicción en la creación de esta editorial, de esta publicación. Lo que quiero decir con esto es que la publicación no necesariamente tiene el respaldo de una editorial, pero sí tiene el respaldo de muchísimo cariño y de muchísima admiración que tenemos las personas que hemos tenido el privilegio de acompañar a Rafael a través de todos estos años. Entonces, pues la labor tuvo que ser desde buscar los materiales, porque, bueno, hace no muchas décadas todavía no existía la noción de juntar en una publicación materiales de diseño, eso ni siquiera se pensaba. Entonces muchos de estos carteles pues cumplían su función en la calle de dialogar con la gente, los libros, las portadas, las revistas, los logotipos, las ilustraciones y demás, pero no se guarda registro de cada uno de ellos. Entonces hubo que hacer una labor de archivo, de rescatar, de buscar en distintas locaciones, con distintas personas, universidades, instituciones, digitalizar estos archivos, reunir a las personas que han escrito sobre el trabajo de Rafael, hacer la secuencia de imágenes, los comentarios, es decir, fue una labor exhaustiva porque incluyó también buscar, por supuesto, quienes nos pudieran apoyar con esta publicación. Entonces, todas las instituciones, los logotipos que verán incluidos en el libro, pues fueron puertas a las que fuimos a tocar para que nos apoyaran con presupuesto para la impresión, y a cada una de estas instituciones, de estas empresas, les agradecemos de corazón porque nos están ayudando a completar un eslabón editorial cuya deuda manteníamos los diseñadores y los artistas como una deuda, y esta deuda afortunadamente se comienza a saldar, aunque por supuesto que un libro de 300 páginas no alcanza a abarcar todo el trabajo del maestro. Como él mismo diría de broma, ni la Biblia tiene tantas páginas. Entonces faltaría una segunda publicación. Patrocinadores en la sala, hola, de su trabajo, por ejemplo, como fotógrafo, que es muy amplio y muy importante para la cultura de nuestro país. Ya vendrá más adelante. Antes de pasar al video en el que el maestro nos va a narrar su trayectoria, solamente quisiera mencionar algunos puntos que considero fundamentales de su trayectoria. El maestro comienza a trabajar a la edad de 19-20 años, en el año de 1965, en el taller de Carlos Flores Heras como dibujante publicitario. Este taller, según me comentó el maestro Rafael, se encontraba en aquel entonces por el Monumento a la Revolución, y por eso es que se volvió revolucionario. En 1972 ingresa a la editorial Joaquín Mortiz, que dirigía Joaquín Díez Canedo, y ahí es donde comienza a publicar sus primeras portadas, sus primeros carteles, sus primeros libros. Posteriormente trabajaría, como ya comenté, por un periodo de 7 años en Imprenta Madero, para de ahí partir hacia la dirección de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Del año 77 al 85 fungió como director del Departamento de Diseño del Fondo de Cultura Económica, en el cual estuvo 8 años, pero para conocer mejor su trayectoria y poder escuchar al maestro en viva voz, les preparamos un video. Adelante, por favor.
una manera de decir gracias. Al pie de un cerro, en la casa de Zacate, el Molantín, el rancho de Laurel, municipio de Collado, nació a las 10 horas del 11 de septiembre de 1946, de padres de raza mestiza y religión católica, dice mi acta de nacimiento. Mis abuelos trabajaban y amaban la tierra. En mi familia, amor y trabajo son sinónimos. En sus ratos libres, pocos, mi padre, Jesús López, dibujaba un papel en paredes, en telas para que bordaran las mujeres del rancho. Mi madre, Juana Castro, una de ellas. Él se divertía mucho. Mis primeros dibujos los calcaba de los que hacía el abuelo Mariano, padre de mi padre. La única forma de estar vivo era trabajar cultivando la tierra o, si no, en la fábrica de albañil, vendiendo frutas, de licenciado en un banco, pero pintar monas no da para mantener mujer y familia. Eso, solo para divertirse, decía mi padre. Trabajar dibujando. Sí, ¿por qué no? Mi fantasía adolescente me hacía creer que sería dibujante y presidente de la República para ayudar a resolver las antiguas demandas de mi gente. Humberto Pliego, mi maestro de biología en secundaria, militante socialista, me ayudó a poner en práctica mi primera misión y única realidad: dibujar. Fue Carlos Flores Heras quien me enseñó a gustar de la tipografía. Con su buen humor, sabiduría y paciencia, me ayudó a ordenar la página de un periódico, un libro o una revista. Marcó en mí para siempre ese amor por una página legible y bella, por la mágica, real e íntima relación de la tipografía consigo misma y no con la ilustración. El grabado, la pintura y, oh maravilla, con la fotografía. No uses posímetro, aprenda a medir la luz con los ojos. Después de muchas lecciones floreceras concluyó: lo fundamental ya lo sabe, el talento corre por su cuenta. Naturalmente el maestro me ayudó a reunir el diseño tipográfico con mis inquietudes plásticas. Algo más le debo al maestro Flores Heras, no menos valioso que todo lo anterior. Me descubrió el trabajo del diseñador gráfico Vicente Rojo. El entusiasmo y buen gusto de Flores Heras me hicieron intentar seguir a Vicente Rojo como maestro. Pues en ese tiempo mis incursiones por librerías de la Ciudad de México descubrí algunos ejemplares de la revista Polonia Industrial, en donde publicaban a los maestros del cartel. Entre ellos fue a Roman Cislievich, quien me sedujo para siempre en favor del lenguaje sintético y propositivo del cartel. Trabajé para pequeñas agencias de publicidad y empresas disqueras hasta que me recomendaron a Vicente Rojo. Conocí a Joaquín Díez Canelo, director de la editorial Joaquín Ortiz, que con su cálido trato y su amor a los libros y a la joven literatura mexicana me ganó para trabajar en la cultura de nuestro país. Con Bernardo García de los Ríos encontramos el tipómetro de Joaquín. Muchos años hice portadas, carteles y diseños de libros para su generosa editorial. Mi trabajo con Joaquín me llevó a Imprenta Madero, donde él quería imprimir un libro de dibujos de códices hechos por mí, y se realizó un deseo de mucho tiempo: trabajar al lado de Vicente Rojo. Durante 5 años la estructura de la gran imprenta, dirigida estrictamente por el maestro del diseño gráfico contemporáneo en México, Vicente Rojo, desarrollé por primera vez una interpretación personal del lenguaje del cartel, collage, dibujos, tipografía al servicio de la comunicación gráfica. En 5 años de trabajo en esta gran imprenta, al lado de seres de altísima calidad humana y grandes en su oficio,
como Hipólito Galván, Roberto Muñoz, Teodoro Olvera, mis jefes del taller. Conocí a jóvenes diseñadores, Juan Pablo Rulfo, Bernardo Recamier, Germán Montalvo, Peggy Espinosa, Azul Morris, Gabriela Rodríguez, Luis Almeida, Efraín Herrera, Miguel Marín, María Figueroa, Rogelio Rangel y Vicente Rojo Cama. Con todos ellos comparto la pasión por la letra y la imagen. El Instituto Nacional de Bellas Artes, con su Departamento de Literatura, y la Universidad Nacional Autónoma de México, con su Departamento de Difusión Cultural, y Casa del Lago, fueron el gran estímulo para mi imaginación tuviera, como me decía años después don José Luis Martínez, dirigiendo el Fondo de Cultura, editorial donde aterricé gracias a la amorosa propuesta de Alba Cama de Rojo, y donde, trabajando sobre la sabia y épica mirada de Alichu Macero, la culta y generosa paciencia de Felipe Garrido, el buen sentido de Jorge Farías, la prudencia de Alfonso Ruelas, descubrí la importancia de la relación entre el editor y el diseñador para hacer libros que se lean. Felipe y Jorge inventaron para mí la colección Lecturas Mexicanas, que leyeron cientos de miles de mexicanos. Por los años 70, los diseñadores cubanos nos sorprendieron con maravillosos carteles que yo sentía míos en emoción y color. Me dejé influir por René Ascuí, Antonio Pérez Nico, Félix Beltrán y por el más grande, Muñoz Vaso. Los llamé mis jóvenes maestros, a veces Puño, a veces Paloma, pero siempre juntos en la lucha por un mundo mejor. Conocí a finales de los 70 a Carlos Pallero, diseñador uruguayo-mexicano. Tengo el honor y el gusto de que mi trabajo ha estimulado a jóvenes diseñadores y me ha vuelto compañero y cómplice del oficio de amigos como José Manuel Morelos, Alejandro Magallanes, Renato Aranda, Leonel Sagaón, todos ellos de la edad de Guillermo, el niño de mis hijos. Hace 20 años, con la maternidad, la psicocomputadora, cumplí 100 años de edad. No he podido manejarla personalmente. Gracias a Julio Castro y a Mariano López estamos al día. Carteles, libros, revistas, volantes, logotipos, periódicos llenaron y llenan mi tiempo, y supe que ser diseñador gráfico satisfacía mi necesidad de comunicar colores, formas, fiestas, ideas, cultura y luchas sociales de mi país. En este libro siento como mis mayores me recorren de los talones a la cabeza. Todos tienen un lugar y se mueven emocionados de principio a fin. En mí y en lo que hago están todos ellos. Les doy las gracias. La doctora Alejandra Moreno Toscano se desempeña como especialista en recuperación de la memoria histórica. Ha sido profesora investigadora en el Colegio de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Departamento de Historia de la Ibero y directora de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por sus trabajos obtuvo el Premio Nacional de Investigación Científica. Se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Estuvo a cargo de un programa que estableció bases para detener el deterioro del centro histórico de la Ciudad de México y para conservar el paisaje lacustre histórico de la Cuenca de México en el Parque Ecológico de Xochimilco. Ha escrito diversos ensayos sobre historia, historiografía, problemas políticos y los problemas urbanos de la Ciudad de México. Doctora, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Rafael López Castro, me impresiona tu poder de convocatoria.
gran lugar para presentar un libro, el Auditorio Simón Bolívar de San Ildefonso, escenario donde se declaró la autonomía universitaria. Yo estudié en Prepa 1, como aquí se recordó, y me sentaba por allá arriba con Monsiváis, que nos traía para no perdernos los concursos de oratoria que aquí se realizaban. Un espectáculo para formar políticos. En 1995, aquí se presentó otro libro tuyo, uno muy hecho a tu manera, con fotografías de tus amigos, algunas intervenidas con dibujitos, collages, sobre todo los demás. Ese libro se publicó cuando se dieron a conocer los resultados del programa Échame una manita. En 1995 yo ya no estaba en el gobierno. El regente era Manuel Aguilera y Jorge Gamboa de Buen presidía el comité técnico del fideicomiso del centro histórico, que en su primera modalidad fue no gubernamental. Eduardo Vázquez Martín, nuestro anfitrión, escribió el recorrido del Zócalo a la Alameda, caminando por donde anduvieron otros poetas: Bernardo de Valbuena, Manuel Acuña, José Martí, Octavio Paz, Salvador Novo. Tenía 30 años y, como era poeta, no firmó la prosa. El editor agregó un asterisco y evitó con eso el anonimato. Ahora celebramos Trato Suave y con ello confirmo que nos gusta reunirnos antes, durante o después de las crisis. En el 95 del siglo pasado, porque se informaba lo logrado en 10 años de trabajo, que 4 de cada 10 inmuebles patrimoniales hubiera sido reconstruido, reestructurado y reutilizado. Eso permitía afirmar que la enorme destrucción causada por el terremoto de 1985 había quedado atrás, sin triunfalismos, pues en la zona sísmica siempre volverá a temblar. Hoy, porque ya se vislumbra una situación más crítica aún para las grandes ciudades del mundo, con el cambio climático, combinando altas temperaturas, falta de lluvias, crisis energética y crisis alimentaria, aumentada por las decisiones de reducción de la demanda agregada que tomarán los gobiernos por necesidad. Así que pienso que nos encontramos por el gusto de vernos y para celebrar las amistades largas, los amigos de siempre que nos encontramos una y otra vez. Trazo Suave, el libro que hoy presentamos, incluyó unas palabras mías, dichas en algún momento entre el día en que se abrió un espacio de archivo en la Casa del Poeta y el día que se inauguró la Bienal del Cartel en el Museo José Luis Cuevas. En ambas ocasiones desempeñé la representación del gobierno local. Leer de nuevo esas palabras me divirtió, me hizo recordar el ánimo alegre y entusiasta que entonces compartimos. Como el público presente puede que no sepa por qué, se los voy a explicar. En septiembre de 1985 sucedió el terremoto. En el centro histórico amaneció un tiradero de casas y edificios terrible.
Si entonces había 75,000 habitantes en la demarcación, 42,000 familias quedaron sin un lugar donde vivir. Y ya se pueden imaginar las protestas y las manifestaciones. Para poner orden y comenzar a reconstruir, entramos en la vorágine de la concertación. En octubre recibí el encargo de hacer imprimir en pliego un desplegado del gobierno donde explicaba a los vecinos la manera como llevaría a cabo la reconstrucción de sus viviendas. Por suerte, andaba por ahí Luis Almeida y me acompañó a la imprenta de Tony Bolívar, donde dijo que podían hacer ese trabajo de impresión de urgencia. Yo llevaba el borrador tamaño cartulina, donde Manuel Camacho, el secretario del CEDUE, había escrito lo que debía decirse. López Castro, sobre la marcha, sacó su famosa regla. Midió y acomodó la información y se imprimió a 2 tintas. No me esperaba tanta belleza. Al día siguiente, muy temprano, me acompañó, esto es cierto, no crean que es, me acompañó a pegar los carteles utilizando engrudo en los lugares permitidos para no cometer falta administrativa. Él sí sabía porque en las manifestaciones siempre pegaban carteles, etc. Pero para mí fue una gran lección urbana. El cartel convocó a los vecinos a sumarse al esfuerzo colectivo de la reconstrucción. Hoy, con las redes sociales, esa estrategia no habría funcionado, pero entonces sí llamó la atención. Siguieron luego los años de reconstrucción de habitaciones populares en los predios destruidos y recibí mi segunda encomienda: acudir a las larguísimas reuniones de seguimiento de avances del programa que tenían lugar en el auditorio de la Unidad Tlatelolco, ante vecinos exigentes y demandantes. Mi obligación, y por allá debe andar Mónica Lozano, que me acompañaba, y Pablo Enríquez, ya lo vi, mi obligación era tomar nota de las demandas y comentar soluciones propuestas por el gobierno a los vecinos. Paciencia. Primero, paciencia. Hasta que finalmente, entre Jorge Gamboa de Buen, Manuel Aguilera, Salvador Aceves y Jaime Ortiz Layuz, se construyó el método ordenado, integral, conciliador, que mejoró la calidad de la vida en el 1% del espacio construido de la ciudad de entonces, estableciendo instrumentos técnicos, fiscales, administrativos y financieros precisos para la realización de proyectos, concretar inversiones y cumplir los requerimientos arquitectónicos urbanos de ingeniería y restauración de fachadas demandados por el gobierno, es decir, CEDUVE, INA, INBA y los demás. El gobierno del Distrito Federal sobre todo. Y siguió la reconstrucción sin renunciar a la función contemporánea de la ciudad por muchos años más. Y la razón de por qué estábamos tan contentos aquella vez era porque la tensión de los años límite, cuando pasábamos tantas noches sin dormir, había quedado atrás. Y ganamos el respiro de una lección aprendida.
La lección fue el trabajo conjunto entre quienes cumplen la función pública en el gobierno y sus ciudadanos más creativos, artistas, escritores, actores, escenógrafos, músicos, diseñadores de cartel, ceramistas, sí se imprimió. Escultores, arquitectos, organizadores de espectáculos masivos y de eventos para públicos restringidos, con el apoyo de los trabajadores de la ciudad que realizaban las iluminaciones festivas. Se diseñaron iluminaciones especiales para toda la ciudad. Se plantaron las flores estacionales en las principales avenidas y se mantuvieron las calles y las plazas públicas siempre, como decía Rafael, bien barridas de aquellos años imposibles de olvidar. Formamos parte de una generación que compartió el significado que tiene la imagen visual de plazas públicas, calles, camellones, banquetas, bosques urbanos, para quienes habitan una ciudad, construyen y escriben su común recuerdo, su memoria colectiva. Compartir la emoción de vivir cómo cambia la ciudad que se habita es básico. La voluntad política no es suficiente. Lo necesario es coordinar el trabajo de muchos actores autónomos que inventan, diseñan, organizan y ponen en ejecución proyectos, pues si arraiga en la sociedad, se prolonga en el imaginario colectivo. Esa visión de colaborar en un propósito, de actuar en conjunto, de participar para mejorar la vida de todos, fue el cimiento de la gran amistad y el afecto que nos une desde entonces. Gracias, Rafael. Bueno, para el maestro Rafael, el diseño gráfico es un saludo a los desconocidos, es decir, representa la posibilidad de abrir un diálogo con el otro, con la otra. Le interesa como una herramienta bella para que funcione la lectura, es decir, la finalidad última está en acercar a la persona que está del otro lado a que se acerque a un texto, que este texto sea legible, que lo pueda asimilar y que pueda dialogar con él. Aunque también se queja un poco de su profesión porque dice que el diseño gráfico es un invento de Hernán Cortés para beneficiar a los ricos. Tiene también el gusto, el privilegio y su trabajo sustentó que el maestro Rafael presentara la primera exposición de diseño gráfico ya concebida como tal en nuestro país, a la cual siguieron muchas otras. En una de ellas asistió un joven diseñador que recién había regresado de Italia, una exposición de cartel en la Casa del Lago de la UNAM, y después de ver esta exposición tomó la decisión de acercarse al maestro Rafael para poder colaborar con él. Germán Montalvo, a la edad de 16 años, colaboró en el equipo de edición del libro de texto gratuito con la fotógrafa Mariana Jampolsky. Ella misma lo recomendó para que hiciera sus estudios de diseño gráfico en la Escuela del Libro en Milán, Italia, en 1976. A su regreso, se incorpora a la imprenta Madero. Su trabajo se ha expuesto en diferentes partes del mundo, ha sido jurado de las bienales de cartel de Finlandia, Chicago, Bolivia y México. Es autor de muchos libros, entre ellos Al son de la letra, El cartel va a la conquista del espacio,
guía para detallistas del centro histórico de la ciudad de Puebla y de la ciudad de San Luis Potosí. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores y recibió la Medalla al Mérito en Artes otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Es profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, UNARTE y la Universitario Bauhaus. Bienvenido, maestro Germán. Muchas gracias, querido Santiago. Es un honor estar aquí en medio de tanto afecto, como lo dice la doctora Moreno Toscano. Muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos. El texto que voy a leer acompaña la edición de Suave Trazo. Ángeles, vírgenes, piezas prehispánicas y una extraordinaria biblioteca con temas sobre lo mexicano conforman el espacio de trabajo donde Rafael López Castro, 1946, de Gollado, Jalisco, desarrolla con gran imaginación su labor como diseñador gráfico. El lugar se ubica en la calle cuyo nombre hace honor, Leonardo da Vinci, en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. Este sitio da fe de la enorme aportación del diseñador al mundo y a la estética, usando como vehículo los símbolos de lo mexicano. En él transitan Quetzalcóatl, Cortés, Juárez, José Guadalupe Posada, Ramón López Velarde, Rulfo, Zapata, Villa, la Virgen de Guadalupe, Vestida del Sol, ediciones Era 2006, por ejemplo, Los Héroes de la Independencia. Ahí conviven también el sonido de Óscar Chávez, Rosas, Dalias, Águilas, Sor Juana y Cristo. En el trabajo de Rafael destacan proyectos de enorme importancia, como la ilustración completa de Las extraordinarias historias de los códices mexicanos, Joaquín Mortiz, Contrapuntos, 1972, de la historiadora polaca María Sten, que consolidó la relación inseparable del autor con la gráfica prehispánica. En ese bello libro se finca la pasión del ilustrador por los símbolos mexicanos, con gran higiene en el trazo de la línea de los dibujos en blanco y negro. Esa edición permite establecer un paralelismo con la devoción mexicana mostrada por otro gran tlacuilo, Miguel Covarrubias, ilustrador de El Pueblo del Sol de Alfonso Caso, Fondo de Cultura Económica, 1953. A lo largo de los años, la complejidad simbólica que caracteriza a los dibujos de los antiguos mexicanos ha formado en Rafael los valores críticos que le permiten descifrar con claridad el bello significado de esas referencias visuales de nuestra cultura. Su Bauhaus es la pictografía mexicana, las imágenes que son palabras. Su Walter Gropius es Ramón López Velarde. Su alma mater es la imprenta Madero. Las soluciones antropomorfas y isomorfas en el trabajo de Rafael, realizadas desde mediados de los años 70 con la técnica del collage, tienen un buen referente en la combinación de elementos que encontramos en la gráfica prehispánica. Sus recursos han sido los grabados del siglo XIX de los libros de la editorial norteamericana Dover, material iconográfico infaltable en su extensa biblioteca. Recuerdan a aquellos bellos dibujos con gran sentido del humor de J.J. Granville, 1803-1847, que ilustraron Vida pública y privada de los animales, editado en 1876 en Londres. En esa edición inglesa, así como en Suave Trazo, las imágenes aparecen a manera de capitular para anunciar un Congreso Internacional de Animales. La afición de López Castro por la fábula es infinita. Con numerosos collages ha construido un jardín de las delicias y una zoología fantástica propia del bosque. Allí aparecen Borges y él y caminan por el taller entre los estilógrafos, tijeras, pegamento y prismas de su cámara lúcida. Al momento de revisar la colección de lecturas mexicanas, extensa serie de 200 portadas diseñadas por Rafael, no podemos dejar de imaginar la primera gran lección visual
que recibió de todos aquellos objetos desgastados, lastimados, de diferentes usos, que le proponen al lector una atmósfera de empatía, provenientes de mercados como el de la colonia San Felipe, correspondientes de aquella frontera en la que creció. La infancia es estética y estilo. Rafael rescata el carácter estético de objetos expuestos a pie de calle para convertirlos en la poesía visual que distingue a la valiosísima colección de textos literarios mexicanos. Daniel Gil, el extraordinario diseñador español de portadas para Alianza Editorial, también hubiera sido cliente de ese mercado de los rumbos del norte de la Ciudad de México. La otra serie de más de 300 portadas que ha diseñado hasta el día de hoy con ese recurso es para la revista Voz y Voto. El barrio ha sido su primer instructor visual. En el repertorio gráfico de Rafael aparecen ejemplos que confirman una vocación mexicanista, como la amplia serie dedicada a Ramón López Velarde, a la que pertenece el cartel realizado con un soberbio dibujo a lápiz, evidencia el dominio académico, que ostenta un beso tricolor en la mejilla del poeta zacatecano. A López Velarde lo ha dibujado en múltiples técnicas, pero también lo ha leído innumerables veces. El poeta ha sido leitmotiv de buena parte del amplio trabajo dedicado a lo mexicano. En sus lápices, la suave patria ha sido suave trazo. En esa canasta visual aparecen dibujos a lápiz, con técnica del puntillismo. Uno de los notables artistas que significan a México aparece ahí, José Guadalupe Posada, puesto en la escena y para el reconocimiento artístico por el pintor francés Jean Charlot. Imagino el trabajo de Rafael en el ambiente chicano. La evocación de estos símbolos obedece a un reconocimiento de su raza. En el nutrido conjunto de carteles y portadas que presenta suave trazo, se muestra el desarrollo del diseño gráfico en la cultura, ya sea desde lo gráfico o a partir de la otra pasión del autor, la fotografía. Libros dedicados a Benito Juárez, al mercado de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán, al Cristo de Zacualco en Jalisco, series de carteles como la dedicada a su paisano Juan Rulfo. No en balde, y por su gran interés por la lectura de Pedro Páramo, a López Castro se le acredita como uno de los lectores que pueden recordar casi todas las líneas del libro más importante de la literatura mexicana del siglo XX. En la portada de Lecturas Mexicanas número 50, utiliza el papalote como símbolo para ilustrar el pasaje en el cual aparece Susana San Juan. La imagen del papalote transporta a otro plano la atmósfera de la novela, la saca del lugar común, que sería el uso del arriero o la imagen típica rural. Esa portada representa la novela desde la fragilidad del actor principal. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. En el cartel cinematográfico ha sido incisivo y atinado. Destacan, entre otros, los de las películas de Felipe Casal, El Apango y Canoa, los dos de 1976. Vicente Rojo, en su discurso de aceptación del reconocimiento honoris causa que le otorgó la Universidad Iberoamericana en 2019, se refirió a Rafael de esta manera: yo definiría a Rafael como un modelo de diseñador, todo un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Hace 12 años aproximadamente entrevisté al maestro Rafael y en aquella ocasión me comentó lo siguiente: en quinto año de primaria, un día descubrí que dibujaba y no sé ni cómo, solo sé que eso del dibujo fue por el lado de mi padre. Tenía fama de que en el rancho dibujaba.
A mi abuelo, el padre de mi padre, yo lo había visto dibujar y me gustaba mucho cómo lo hacía. Un día en quinto año me puse a copiar. ¡Ah, chinga! Y me salió y me empezó a gustar. Y la gente que me rodeaba me festejaba. Eso hizo que se me olvidara cultivar la tierra, que me preocupara solamente por dibujar, y desde entonces hasta la fecha yo dibujo por el gusto de dibujar, a veces ni siquiera pensando en que me van a pagar, solamente ese gustito de dibujar, y a lo mejor, tal vez, puede ser, quién sabe, me pagan. Así trabajo yo, y por eso me oirán por los siglos de los siglos citar siempre a Degollado, Jalisco, como el lugar donde yo aprendí. Ahí nací, viví 4 años, soy un chilango jalisquillo, un jalisquillo chilango, como quieran. Ahí aprendí a amar el trabajo como la única forma de vivir bien en la tierra. Y precisamente este cariño que tiene Rafael con su tierra es un cariño que comparte con Ramón López Velarde, y de ahí el título de esta publicación, Suave Trazo, haciendo referencia al poema La suave patria del poeta zacatecano. ¿Y quién mejor para explicarnos sobre esta relación y muchas otras cosas más, sobre el trabajo de Rafael, que Juan Villoro, quien no necesita presentación? Bienvenido, Juan, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, qué gusto estar aquí en esta fiesta de la amistad dedicada a un maestro. Qué gusto estar aquí con nuestro anfitrión, el poeta Eduardo Vázquez Martín, amigo primero que maestro, magnífico, muy bien definido, querido. Alejandra Moreno Toscano, que tanto ha hecho por los espacios del Centro Histórico, Santiago Robles, que nos convocó a este libro y a este acto, y Germán Montalvo, con quien tuve la suerte de trabajar en la revista Biblioteca de México hace ya algún tiempo. Este libro tiene larga data, me acabo de enterar por Santiago que hace 20 años ya lo estaba fraguando. Hace 3 años me dijo a mí que necesitaba un texto urgente mío porque el libro ya se iba a imprimir. Me lo dijo de manera tan convincente que de inmediato me puse a escribir, además para expresar la admiración que siempre le había yo profesado a Rafael López Castro. Era una oportunidad que yo no podía dejar pasar, sobre todo con esta urgencia de subirme a un tren que aparentemente estaba a punto de arrancar. Escribí el texto, se lo mandé, pasó el tiempo, no supe más, y luego le pregunté a Santiago cuándo saldría. Yo no había tomado la precaución de preguntar en qué editorial se iba a publicar, etcétera, y me dijo, no, la verdad es que no tenemos editorial, pero no te preocupes, la vamos a buscar, nada más que hay un problema, tampoco tenemos dinero. Entonces ahí surgió algo que me parece que ya es parte de este homenaje, y es que entre todos decidimos que el libro saliera, pasara lo que pasara, siguiendo muchas de las ideas de Rafael, que es un hombre de izquierda. Decidimos hacer un proceso de autogestión y convertirnos nosotros en los que pudiéramos hacer este libro realidad. De modo que pues tratamos de cooperar de distintas maneras, y debo agradecer a Alejandro Cruz Atienza, aquí presente, a quien le pedimos su apoyo por parte del Colegio Nacional, que fue una de las muchas personas que se involucraron en este proyecto, pero a mí me tocó pues conseguir esa parte del apoyo. De modo que me encanta que este libro lo hemos hecho entre todos. Eso no se dice comúnmente de una publicación, y es producto de la admiración y el cariño que le tenemos a Rafael, de modo que el solo hecho de que este libro exista es prueba de la devoción que le tenemos. En uno de los muchos carteles de Rafael López Castro anunciando su propio trabajo aparece una foto de él en la que se está tapando los ojos, parecería negar la mirada, pero tiene los dedos, hemos visto esta imagen aquí en pantalla, y en los dedos tiene pintados unos ojos. De ahí sabemos nosotros simbólicamente que Rafael López Castro tiene los ojos en las manos. Lo ha demostrado a través de miles de portadas, carteles, de un trabajo editorial vastísimo que hemos podido contemplar nosotros casi como si ignoráramos que eso pudiera ser obra de una sola
persona. Es como si de pronto alguien nos dijera, esta persona inventó el círculo, o inventó el cubo, ¿no? O inventó la esfera, estas formas geométricas que damos por sentadas. Bueno, mi generación creció viendo las formas geométricas y las imágenes de Rafael López Castro en las portadas de Joaquín Mortiz. Yo recuerdo en la esquina de Tabasco y Mérida, los aspirantes escritores, veíamos por la vidriera donde se anunciaban los libros de Joaquín Mortiz, las portadas de Rafael, pensando que alguna vez nosotros podríamos vestir esa investidura, algo absolutamente decisivo. Tuve la suerte de trabajar en 2 revistas que se hicieron en la legendaria imprenta Madero, la revista Pauta, dirigida por Mario Lavista y cuyo diseño gráfico estaba a cargo de Bernardo Recamier, y la revista Biblioteca de México, dirigida por Jaime García Terrés y diseñada por Germán Montalvo. Ese espacio contaba con el insuperable maestro Vicente Rojo, que tenía un despacho un tanto apartado, y ahí se formó, a la manera de un taller renacentista, una generación de notabilísimos diseñadores gráficos de México, como Efraín Herrera, Juan Pablo Rulfo, Peggy Espinosa, Bernardo Recamier, Germán Montalvo, Luis Almeida y tantos otros más. Y todos ellos veían a Rafael como una suerte de hermano mayor. Quienes colaborábamos en aquellos tiempos artesanales en que se cortaba, se pegaba, las tijeras, las acaba de mencionar Germán, eran decisivas, el pegamento para hacer manualmente todos los diseños, aparecía un objeto que para los legos tenía una condición casi mágica, que era el tipómetro, que no sabíamos muy bien cómo se utilizaba, pero que era aparentemente decisivo. De pronto alguno de los diseñadores decía, se me perdió el tipómetro, y eso era como haber perdido su condición existencial. Me acaba de decir Germán que David Huerta dice que el tipómetro es como el Excalibur de los diseñadores gráficos, la espada mágica. Pues bien, quien poseía el contacto con la espada mágica era por supuesto Vicente Rojo, pero en segundo término todos los diseñadores veían a Rafael como el heredero natural de esa espada, pero que tenía la generosidad de ser un maestro que no lo aparentaba y que, como me acaba de corregir aquí, se presentaba en lo fundamental como un amigo. Creo que el mejor maestro es el que enseña sin que nos demos cuenta. Y eso era Rafael en todo momento para sus compañeros de trabajo, de modo que él contribuyó a forjar una de las principales generaciones de diseñadores en México. Nos reuníamos después del trabajo en una cantina en Ermita Iztapalapa, a la que muy pronto rebautizamos, por supuesto, como el tipómetro. En el texto que se incluye aquí en suave trazo, escrito por Vicente Rojo, el título ya nos da una especie de programa de trabajo de Rafael López Castro, porque dice serpientes y escaleras, serpentinas y confeti. Está aludiendo Vicente Rojo a un juego popular, las serpientes y las escaleras, el componente lúdico que ha sido esencial en el trabajo de Rafael López Castro, y también el elemento artesanal y de contacto con nuestra cultura popular. Y las serpentinas es el movimiento y el color, y el confeti, por supuesto, alude a los 3 colores de la bandera, el confeti tricolor de nuestras fiestas, este sentido de pertenencia que está en todo el trabajo de Rafael López Castro y que tiene que ver con su natal Degollado en Jalisco, un lugar del que siempre habla, y con las referencias continuas a gente de ese estado. Acaba de decir Germán de manera muy elocuente el acercamiento fecundo que tuvo con la obra
del insuperable Juan Rulfo. También dedicó algunos de sus diseños más emblemáticos a Juan José Arreola, y él mismo se define, lo hemos escuchado, como un jalisquillo chilango. Esta vocación por sus raíces, al mismo tiempo en alguien abierto a todo tipo de influencias, le ha dado a su diseño un toque absolutamente local, pero también universal. Trabajé durante un tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la unidad de actividades culturales, donde los carteles eran diseñados por Rafael, y en algún momento se convirtieron en carteles antipublicitarios porque eran tan hermosos que los alumnos los despegaban de inmediato para llevárselos a sus casas. No duraban ni unos segundos en las paredes. Uno de ellos, de los Beatles, está incluido en este catálogo libro, y yo creo que quienes lo tienen es una de sus muestras más valiosas de arte gráfico, porque desapareció de inmediato de los muros de la UAM. Teníamos que negociar con los alumnos para decir: te llevas el cartel o te damos otros y dejas ese en la pared. Así de exitosos eran los carteles de Rafael López Castro. Vi uno recientemente en la magnífica exposición que se exhibe en el Museo de Arte Moderno dedicada a Gabriel García Márquez, que es una exposición de documentos, papeles, materiales gráficos, y ahí hay un cartel que hizo Rafael para la película Presagio. Entra uno al museo y de inmediato ese cartel atrapa la mirada. Hay una imantación especial que solamente puede lograr el diseño y el color de Rafael López Castro. Hay también en su talento como diseñador una reinterpretación y una, diría yo, capacidad de resumir la estética de los materiales tratados. Por ejemplo, cuando le dedica un cartel a Edgar Allan Poe, hace que el rostro de Edgar Allan Poe esté adentro de una calavera, es decir, invierte el orden, digamos. No es la calavera la que está dentro del rostro, sino el rostro dentro de la calavera, lo cual ya prefigura y resume los cuentos de terror del escritor de Baltimore. Una de las características de Rafael López Castro es que se negó a tener coche, y esto le permitió caminar por la ciudad como muy pocas personas, caminar acompañado de una cámara. En el texto que escribe sobre él Vicente Rojo dice lo siguiente: Rafael López Castro domina tres formas del arte: la fotografía, el dibujo y el collage. Y sin embargo, el diseño gráfico muchas veces se considera exclusivamente algo utilitario. Y ahí lo que está dando a entender Vicente Rojo es que estamos ante una forma del arte superior que mezcla distintas corrientes, pero que se presenta básicamente como algo útil. Debe servir para ser leída, para orientar, para dar una información. Ese doble trabajo de ponerse al servicio de los otros a través del diseño, pero de incorporar a esta actividad formas del arte, es lo que distingue a Rafael López Castro. Y decía yo que el hecho de ser un caminante impenitente lo ha convertido en testigo notable de esta ciudad. Tiene una gran colección de fotografías, ya lo decía Santiago, debemos reunirlas en algún libro, esa es todavía una asignatura pendiente. En buena medida algunas de estas fotografías tienen que ver con actos cívicos y con estatuas, con monumentos. Creo que hay una conciencia de la vida social en estas fotografías que es esencial a la imaginación de Rafael López Castro. Conciencia social que se ha expresado, lo hemos visto en múltiples carteles aquí, también en su trabajo solidario por las causas de la izquierda, causas que en ocasiones han sido eclipsadas del PRD. Lo único valioso que queda es el logotipo que le diseñó Rafael López Castro del Sol Azteca, ¿no? Pero bueno, Rafael López Castro es un especialista en la esperanza, y la izquierda no existe sin conjugar la gramática de la esperanza. Muchas de esas causas no llegan a buen término, pero sin la esperanza no podríamos creer en ellas. También es de señalarse el trabajo iconográfico que ha tenido Rafael López Castro. Con Sor Juana aparece Cristo, el Che Guevara,
Juárez, múltiples interpretaciones. Entonces todo este trabajo es extraordinario porque resignifica figuras que ya son icónicas, pero casi siempre al resignificarlas las vuelve más entrañables. No es el Juárez de bronce, no es el Juárez que está impertérrito, ¿no? Con su peinado permanente, al que no se le mueve un cabello, sino que es una figura mucho más cercana a nosotros y en ocasiones colorida. Dentro de todas las imágenes icónicas, y con esto termino, destaco la ya mencionada de Ramón López Velarde, que acaba de cumplir su centenario. Le ha dedicado múltiples imágenes Rafael López Castro, pero hay una que creo que es particularmente singular, que es el retrato del poeta con un beso tricolor en la mejilla. El poeta de la suave patria, ¿no?, que dijo: y diré con épica sordina, la patria es impecable y diamantina, ha recibido la recompensa de ser leído y querido por sus lectores, de modo que ese López Velarde con el beso tricolor es el López Velarde que ha sabido ser amado por su gente. Yo creo que esta es una ocasión en la que podemos nosotros celebrar a Rafael López Castro con una idéntica pasión necesariamente tricolor. Felicidades, Rafael.